trabajo de noche en el hotel. Esos no son clientes. No debería estar escribiendo esto desde la computadora de recepción. Pero necesito dejarlo en algún lado antes de que la noche termine de cerrarse sobre mí. Entré al hotel cuando ya casi no había movimiento en la calle. El aire estaba frío y el estacionamiento tenía pocos autos, todos reunidos bajo las farolas como si hasta la chatarra buscara compañía. Acepté cubrir el turno nocturno porque necesitaba el dinero, y porque el que suele hacerlo dijo que no podía. Lo dijo rápido, sin dar detalles, como si contar el motivo lo obligara a recordarlo. Yo no insistí, no por respeto, sino por cansancio. Uno aprende a no preguntar demasiado en trabajos donde siempre falta gente y siempre hay alguien dispuesto a cubrir lo que otros evitan. Y además me prometieron que en temporada baja la noche era casi siempre un trámite. Un par de entradas tardías, alguna llamada por una toalla extra, el resto puro reloj. Adentro, olía a desinfectante barato mezclado con humedad antigua. El lobby tenía esa luz amarilla que intenta ser cálida, pero termina pareciendo enferma. Las paredes estaban repintadas tantas veces que el yeso se veía grueso, y la alfombra absorbía la pisada como si no quisiera devolverla. Había un sofá de cuero gastado, plantas decorativas con hojas tiesas por el polvo y un ventanal que daba al estacionamiento, donde el reflejo del interior se mezclaba con la oscuridad exterior de una forma que te hace sentir observado aunque no haya nadie. Detrás del mostrador estaban el reloj de agujas, el tablero de llaves, una cafetera industrial y un monitor viejo con varias cámaras que devolvían una imagen verdosa y temblorosa, como si el hotel estuviera grabado desde otro tiempo. El administrativo que me entregó el turno no se quedó a conversar. Me pasó el llavero grande, la carpeta de incidencias, el plano fotocopiado de las plantas, y con una seriedad que no encajaba con la rutina, dejó sobre el mármol un papel plastificado, y me pidió que lo leyera completo antes de sentarme. Mientras lo hacía, vi pasar a la última persona de limpieza con el carrito vacío. Caminaba sin prisa pero sin ganas de mirar a los lados, como si el edificio le pesara en la espalda. El administrativo no me explicó nada más. Se fue por la puerta de personal sin mirar atrás, y cuando esa puerta se cerró, sentí que el hotel quedaba demasiado grande para una sola persona, y que el silencio no era descanso, sino expectativa. El papel plastificado decía lo siguiente: con tinta negra, sin fecha, sin firma, sin el menor gesto humano de contexto, como si fuera una orden que existía desde antes que el hotel tuviera historia. Regla 1. Después de la medianoche, queda prohibido usar cualquier ascensor. Si se requiere subir o bajar, se debe usar la escalera principal. No detenerse en rellanos ni abrir puertas intermedias. Regla 2. Si la luz del lobby baja de intensidad de forma repentina o el reloj del mostrador deja de avanzar, bajar la cortina de recepción y permanecer detrás del vidrio sin mirar hacia el vestíbulo. Esperar hasta que la luz se estabilice y el reloj vuelva a avanzar. Regla 3. No entregar llaves a personas sin reserva registrada en el sistema y en el libro. Si alguien insiste, colocar el formulario de ingreso sobre el mármol, empujar el bolígrafo hacia el lado del visitante y esperar. No salir del mostrador. No acompañar a nadie. Regla 4. Si alguna cámara muestra un pasillo que no coincide con el plano, o aparece vacío donde debería haber puertas, apagar el monitor, cubrir la pantalla con la carpeta de incidencias y no volver a encenderlo hasta pasada la siguiente hora. Lo leí 2 veces. Me pareció ridículo y al mismo tiempo, me molestó esa forma de escribir como si el hotel fuera una oficina que administra riesgos imposibles. Miré al reloj, miré el monitor, miré la puerta giratoria, y todo se veía normal, demasiado normal. Debajo del plastificado el papel tenía marcas de dedos, como si muchas manos lo hubieran sostenido con nervios. Quise preguntarle al administrativo si esto era una broma interna, pero ya no estaba. Me quedé solo con el mármol frío del mostrador, el llavero pesado y la sensación de que las reglas no estaban hechas para asustar, sino para que uno no hiciera preguntas. Me hice un café, por costumbre más que por sueño, y empecé con lo básico. Revisar el libro de registro.
comprobar que las llaves correspondieran con las habitaciones ocupadas, mirar las reservas para ver si alguien llegaba tarde. Las horas anteriores a la medianoche se estiraban lentas, como se estira un pasillo cuando no pasa nada. Entraron 2 huéspedes con equipaje pequeño, firmaron, subieron, y el lobby volvió a quedar vacío. Con el último movimiento humano, el hotel se volvió más alto, más profundo, como si la actividad lo mantuviera en una escala razonable y la quietud lo devolviera a su tamaño real. Para distraerme abrí la carpeta de incidencias. Ahí se acabó la sensación de broma. No eran relatos, eran anotaciones secas, repetidas, casi idénticas, siempre las mismas palabras: luz baja, cortina, no mirar, monitor apagado, pasillo no coincide, llave no entregada. Algunas hojas tenían marcas de uñas en los bordes, otras manchas de café, como si alguien hubiera escrito con manos cansadas en el mismo mostrador. En una esquina, en letra muy pequeña, alguien había anotado que lo único peor que romper una regla era pensar que esa noche sería distinta. Me quedé mirando esa frase, intentando decidir si era dramatismo o advertencia, y en ese momento, la luz del lobby perdió intensidad de golpe. No fue un parpadeo eléctrico, fue un descenso limpio, como si una mano invisible ajustara el nivel de luz para que el lugar se viera viejo de verdad. A la vez, el reloj de agujas detrás de mí dejó de avanzar. Las manecillas quedaron fijas con un ángulo demasiado exacto. Sentí un frío que no venía de la puerta, una presión que parecía empujar desde el vestíbulo hacia el mostrador. No tuve margen para discutir conmigo mismo. Bajé la cortina metálica de recepción y me quedé detrás del vidrio, con la vista fija en el mármol y en mis propias manos, evitando el reflejo del lobby en el cristal. El metal se sentía helado, y el aire del otro lado parecía más denso, como si el espacio se estuviera llenando de algo que no necesita forma. Esperé. No sé cuánto porque el reloj estaba detenido y mi cabeza no quería contar. Solo sé que en algún punto la presión disminuyó, la luz recuperó su tono amarillento y el reloj volvió a avanzar, como si el tiempo hubiera sido soltado. Subí la cortina despacio. El lobby estaba vacío y parecía normal, pero había una marca húmeda en la alfombra, a pocos pasos del mostrador, una zona más oscura sin contorno definido, sin olor, y aún así, se sentía reciente como una huella de presencia sin cuerpo. Escribí una nota breve en la carpeta de incidencias, por necesidad de registrar, como si escribirlo lo volviera un problema de trabajo y no un aviso. Después de eso, intenté mantenerme ocupado para no quedarme mirando la alfombra como si fuera un oráculo. Antes de la medianoche tocaba una ronda, revisar puertas de salas de reuniones y comprobar que las salidas de emergencia estuvieran libres, cosas normales que el hotel exige aunque esté medio vacío. Encendí el monitor para repasar las cámaras antes de salir. Las imágenes eran verdosas, con ese grano viejo que no deja ver detalles. Y aún así noté algo que no encajaba. La cámara del pasillo de habitaciones de una planta intermedia mostraba un corredor demasiado largo, recto, sin el quiebre que el plano fotocopiado marcaba al final. Al principio pensé que era el ángulo, una distorsión del lente, pero cuanto más lo miraba, más se sentía como otra cosa, como si el pasillo se hubiera estirado para desaparecer en un punto sin final. Recordé la regla 4 y la obedecí con un alivio extraño, como si apagar un aparato pudiera apagar lo que representa. Apagué el monitor, cubrí la pantalla con la carpeta de incidencias y me quedé un segundo con las manos encima, sintiendo que estaba tapando una ventana, no una imagen. Salí del mostrador con la linterna. El pasillo de reuniones olía a alfombra mojada y a aire guardado. Las paredes blancas se veían más altas sin gente, y los cuadros con fotos antiguas de la ciudad parecían estar ahí para recordarte que el hotel ha visto pasar demasiadas noches. Toqué manijas, comprobé cerraduras, y en una de las salas grandes noté que bajo la puerta salía una oscuridad más densa que el pasillo, una negrura que no parecía falta de luz, sino falta de espacio. No abrí. Me limité a seguir la ronda, como quien evita rozar una herida. Cuando volví a recepción y me senté otra vez,
noté algo peor que cualquier sala cerrada. En el tablero de llaves faltaba una. El casillero estaba vacío. Revisé el libro y el sistema. La habitación correspondiente estaba ocupada desde hacía horas. Nadie había bajado a pedir copia. Me repetí que quizá algún huésped la había dejado colgando y la retiraron por seguridad. Me repetí que el recuento inicial pudo haber fallado. Me repetí lo que fuera con tal de no pensar que una llave puede desaparecer sin manos. Miré el papel plastificado, y por primera vez no me pareció ridículo. Me pareció tarde. Poco después de la medianoche el edificio cambió de carácter, y lo digo así porque no fue solo que me sintiera más solo. Fue como si el lugar adoptara un modo de funcionamiento distinto, más cerrado, más consciente. La calefacción seguía igual, la luz seguía igual, pero el aire se comportaba como si el lobby fuera una pecera y yo estuviera adentro. Me tocaba la segunda ronda, así que tomé la linterna y subí por la escalera principal. La regla 1 ya estaba activa, y no quise discutir con ese texto por segunda vez. Subí sin detenerme en los rellanos aunque el cuerpo pidiera descanso, evitando mirar las puertas metálicas de mantenimiento que hay en cada descanso. No era miedo a una puerta, era miedo a un gesto, a lo que pasa cuando te das permiso de abrir algo por curiosidad. En el pasillo de habitaciones todo parecía normal al principio. Puertas cerradas, números en placas gastadas, lámparas de pared que iluminan lo justo para que uno no tropiece. Pero hacia el final vi una puerta entornada, una rendija mínima que no debería existir. No había luz saliendo, solo un aire distinto, más vacío, como el interior de un refrigerador apagado. Mi mano se acercó por costumbre para cerrarla y se detuvo a centímetros, porque la carpeta de incidencias tenía anotaciones antiguas que decían: no tocar puertas entornadas. Una frase que me había parecido manía hasta ese momento. Me alejé sin cerrarla. Volví a la escalera y bajé sin mirar atrás, con la sensación de que el pasillo me había medido. Cerca de las 2, el indicador del ascensor de huéspedes empezó a moverse sin que yo viera entrar a nadie, descendiendo desde plantas altas, con una calma que parecía ensayada. Me quedé mirándolo desde lejos, sin presionar botones, porque la regla 1 era clara, y porque el pasillo largo de la cámara ya me había enseñado que el hotel puede alterar su propia geometría. Las puertas se abrieron en planta baja, y el interior estaba vacío, pero el aire dentro se veía demasiado quieto, seco, sin la mínima circulación, como si ese cubículo hubiera estado sellado durante años. No entré. Di un paso atrás y el ascensor cerró solo, subiendo otra vez sin urgencia. Fue entonces cuando el sistema marcó una alerta. Una habitación aparecía como abierta sin registro de llave maestra. Eso ya no era sugestión, era un problema de trabajo, uno de esos que terminan en reporte. Yo sabía que debía subir por la escalera, pero el cansancio y el recuerdo de la puerta entornada me empujaron a buscar un atajo. Me convencí de que el ascensor de servicio sería diferente, que la regla 1 quizá hablaba del ascensor de huéspedes, como si el texto dejara espacio para interpretaciones. Fui al corredor de personal y llamé al ascensor de servicio. Cuando se cerraron las puertas sentí un cambio de presión, como si el cubículo se separara del edificio real. Subió, se detuvo, y al abrirse me mostró un pasillo que imitaba al hotel pero sin acertar, alfombra demasiado nueva, luz demasiado blanca, puertas sin placas y al fondo una recta interminable. No di un paso. Sentí que si salía el hotel me cambiaría por alguien que no vuelve. Volví a presionar bajar, las puertas cerraron, y cuando se abrieron otra vez estaba en el pasillo de servicio. Había roto la regla 1, y el hotel ya me había respondido con una muestra, como un anticipo. Volví a recepción intentando convencerme de que lo que vi era una falla, pero el aire del lobby olía distinto, como si la alfombra nueva del pasillo imposible se hubiera pegado al ambiente. En el tablero de llaves la que faltaba había vuelto a aparecer colgada en su lugar, como si nunca se hubiera ido. Ese regreso también me dio más miedo que la ausencia, porque sonaba a decisión del edificio, no a azar. No pasó mucho hasta que alguien entró por la puerta giratoria. No traía equipaje, no miró la decoración, caminó directo al mostrador y se quedó del otro lado del mármol.
Señaló el tablero de llaves con un gesto simple, como quien pide un objeto que le pertenece. La regla 3 me atravesó. Saqué el formulario de ingreso, lo puse sobre el mármol y empujé el bolígrafo encadenado hacia su lado. Me quedé detrás del mostrador, esperando. Tomó el bolígrafo y lo movió sobre la hoja sin dejar marca. Miró la cadena, miró el papel, volvió a señalar las llaves. Su insistencia no tenía emoción, era repetición. Yo no debía salir del mostrador, y no salí, pero el cansancio me empujó a la peor solución, la de resolver rápido para que el problema se vaya. Agarré una llave de una habitación vacía y se la pasé por debajo del vidrio. En el instante en que la llave cruzó sentí que el aire cambiaba de densidad, como si el hotel aceptara un trámite. La persona tomó la llave y se fue hacia la puerta lateral de mantenimiento. Puso la mano en la manija y la puerta se abrió como si la cerradura obedeciera. Desapareció por ese corredor y la puerta se cerró sola. Entonces la luz del lobby bajó y el reloj se detuvo. Bajé la cortina por la regla 2 y me escondí sin mirar hacia el vestíbulo, con la certeza de que había firmado algo. Cuando la luz volvió y el reloj retomó su avance, subí la cortina y vi que el bolígrafo ya no estaba en el extremo de la cadena. En el libro de registro había una línea nueva escrita con tinta fresca, una entrada completa, una habitación asignada y una marca donde debería ir un nombre, como si alguien se hubiera registrado sin escribir, y el casillero de la llave que había entregado ya no estaba vacío, como si el hotel hubiera cerrado la operación por su cuenta. En la pantalla del sistema esa habitación figuraba como ocupada. Ahí entendí que ya no estaba trabajando en un hotel normal. Intenté irme. Primero probé la puerta giratoria. Apoyé las manos en el vidrio y empujé. No se dio. No se sintió trabada. Se sintió fija, como si el vidrio hubiera dejado de ser puerta y hubiera pasado a ser pared. Probé otra vez. Cambié el ángulo. Puse más peso. Y fue lo mismo. El borde no se movía ni un centímetro. Fui hacia la salida de personal. El pasillo lateral donde estaba el acceso a servicio terminaba en una pared lisa con un cuadro antiguo, una fotografía en blanco y negro de la ciudad, colgada exactamente donde yo recordaba la puerta. Me quedé mirando esa pared con la mano levantada, tratando de decidir si mi memoria estaba fallando o si el edificio acababa de reescribir un tramo de sí mismo. Subí a la escalera principal, buscando una salida de emergencia, alguna puerta directa al exterior. Subí un tramo, luego otro, sin detenerme en los rellanos por costumbre ya casi automática, y aún así, al llegar a la supuesta planta siguiente, me encontré de vuelta frente al lobby. No fue que bajé sin darme cuenta, fue que la puerta de la escalera se abrió al mismo vestíbulo, con la misma luz, el mismo sofá, la misma planta decorativa. Volví a intentarlo, con más rapidez, como si la velocidad pudiera vencer una trampa. Mismo resultado. El hotel no me dejaba usar su verticalidad. Regresé al mostrador y vi el tablero de llaves. La llave que yo había entregado ya no figuraba como faltante. En su lugar había una llave nueva, sin etiqueta, con el metal opaco, colgada junto a la maestra como si siempre hubiera pertenecido ahí. No la toqué. No quería aceptar más objetos del edificio. Miré la carpeta de incidencias y entendí, por fin, la lógica de las reglas. No eran supersticiones, eran límites para evitar transacciones, para evitar mirar, para evitar abrir, para evitar que el hotel te incluya en su administración. Aún así, la mente cansada busca certezas aunque duelan. Levanté la carpeta y encendí el monitor con la esperanza de ver pasillos normales, de comprobar que todavía existía un mapa real. La pantalla tardó en estabilizarse y mostró el lobby desde arriba. El ángulo parecía más bajo que antes, como si la cámara se hubiera inclinado, y en la imagen el espacio frente al mostrador se veía demasiado amplio, como si el vestíbulo hubiera corrido los muebles para hacer lugar. Cambié de canal y vi el pasillo de habitaciones, otra vez demasiado largo. Apagué el monitor con un reflejo de pánico y lo cubrí con la carpeta, obedeciendo la regla 4 aunque ya no supiera si quedaba algo que obedecer sin pagar. La luz volvió a bajar varias veces en lo que siguió.
cada vez con menos intervalo, como si el hotel estuviera probando un interruptor que ya le pertenece. Yo reaccionaba igual, cortina abajo, detrás del vidrio, mirada al mármol, esperando a que el reloj retomara el movimiento. Con cada detención sentía la presión más cerca, más directa, como si el espacio del lobby se llenara hasta rozar el cristal. En uno de esos cortes con la cadena del bolígrafo todavía colgando sin su extremo, y la entrada nueva en el registro quemándome la vista, noté que debajo del mostrador había algo que antes no estaba. Una carpeta de formularios abierta como si alguien la hubiera colocado desde dentro del mueble sin abrir puertas. No la saqué. No quería tocar nada que el hotel me ofreciera. Cuando la luz se estabilizaba, yo intentaba pensar en términos de trabajo, en términos de procedimientos, como si bastara conseguir reglas para sobrevivir. Pero ya había roto dos y la consecuencia era clara. El edificio me había quitado las salidas y había agregado una entrada al registro. No era castigo por maldad. Era contabilidad. Me di cuenta de algo horrible y sencillo. Al entregar una llave, yo había autorizado una estancia, y el hotel había aceptado la autorización. Desde ese momento, ya no era un empleado de paso, era parte del inventario. En la siguiente detención de luz, quizá por agotamiento, quizá por necesidad de terminar con la espera, rompí la regla 2 de nuevo. Esta vez sabiendo exactamente lo que hacía, levanté la vista hacia el vestíbulo mientras el reloj estaba detenido. No vi una figura clara ni un cuerpo. Vi una interrupción en la luz, una zona donde el aire se comportaba como una superficie, una ausencia con bordes que no se dejaban enfocar. No era que no pudiera describirlo, era que el propio acto de mirarlo hacía que mi vista resbalara hacia los lados, hacia el pasillo demasiado largo de la cámara, hacia la idea de una puerta entornada que espera la mano correcta. Sentí que me estaban reconociendo, no con ojos, con atención, y en ese reconocimiento sentí una aceptación administrativa, como cuando un sistema valida un registro. La cortina que yo sostenía abajo empezó a subir sola, centímetro por centímetro, con una fuerza constante que no parecía fuerza. Intenté bajarla y el metal cedía igual, como si mis manos fueran un obstáculo previsto. Retrocedí hasta chocar con la pared de atrás de recepción y mi mirada volvió al mostrador. El formulario de ingreso seguía sobre el mármol, pero ahora estaba lleno. Letra pequeña, prolija, una escritura que se parecía a la mía sin serla del todo. En el campo de habitación había una combinación que no reconocí. No era una habitación existente en el tablero. Era una secuencia que parecía más una coordenada que un número, y junto al formulario, del lado del lobby, estaba la llave nueva sin etiqueta, colocada como una oferta final. No sé cuánto falta para que amanezca. Afuera, detrás del ventanal, el estacionamiento sigue negro, y el reflejo del lobby en el vidrio se ve más nítido que el exterior, como si el mundo de afuera hubiera perdido prioridad. La luz del lobby no termina de estabilizarse. El reloj avanza a trompicones, y cada vez que las manecillas se detienen, siento esa presión acercarse al mostrador, como si el vestíbulo respirara por encima del mármol. Intenté no tocar la llave, pero el llavero grande pesa distinto, como si el metal se hubiera vuelto más importante que mis dedos. Intenté no mirar hacia el vestíbulo, pero ya lo hice y sé que no hay vuelta atrás. El hotel no olvida una mirada, la convierte en permiso. Estoy escribiendo esto porque necesito que quede constancia de la relación entre las reglas y lo que pasa cuando se rompen. La regla 1 me prohibía los ascensores y yo usé uno. Y el hotel me mostró un pasillo que no existe, como si me enseñara la dirección de algo. La regla 3 me prohibía entregar llaves sin registro, y yo entregué una. Y el hotel registró una estancia sin pedir autorización a mi conciencia. La regla 2 me prohibía mirar cuando la luz baja, y el reloj se detiene, y yo miré, y en esa mirada sentí que algo me validaba, que mi presencia era aceptada por el mismo mecanismo que administra las habitaciones. No sé si la regla 4 habría bastado si yo hubiera tenido disciplina de verdad. Sé que la regla 4 por sí sola no puede borrar lo que uno ya vio cuando decide mirar sin permiso. Detrás de mí,
En la pared de recepción hay una puerta que no estaba al comienzo del turno. No apareció con un gesto. Estaba ahí cuando levanté la vista un segundo para asegurarme de que la cortina no seguía subiendo sola. Es una puerta simple, del mismo color que la pared, con una cerradura limpia y una placa sin texto. Si fuera cualquier otra noche pensaría que siempre estuvo ahí y que yo nunca la noté. Pero esta noche ya no puedo confiar en esa explicación. La llave sin etiqueta encaja en esa cerradura como si fuera suya desde siempre. No la he usado, y aún así siento que el hotel ya la usó por mí, que el paso ya está escrito. Cada vez que la luz baja, la puerta parece más presente, como si el vestíbulo empujara desde su lado para que yo complete el trámite. Me quedo aquí, detrás del mostrador, porque es el único lugar que todavía tiene forma de trabajo, de rutina, y aún eso se está desarmando. El mármol ya no se siente como un objeto, se siente como un límite. Cuando miro mis manos sobre el teclado siento que son manos prestadas, como si el hotel las estuviera usando para redactar su propia evidencia. No voy a describir lo que está del otro lado del vidrio porque ni siquiera sé si está del otro lado. Pero sí sé que cada regla que ignoré fue una firma, y que ahora la noche me está devolviendo el contrato. La cortina se está levantando otra vez sin que yo la toque. El reloj se detuvo. No voy a mirar hacia el vestíbulo, o eso quiero creer, pero la puerta detrás de mí tiene una paciencia que no se parece a la de una cosa viva, se parece a la de un procedimiento que espera su turno. Si dejo de escribir, el mostrador va a quedar vacío, y el hotel va a tener un espacio libre para ocupar. Si sigo escribiendo, quizá al menos quede esto, una señal de que las reglas eran reales y que el error no fue el miedo, fue la soberbia de pensar que eran negociables. Ya siento que el aire cambia cerca de mi espalda, como si alguien hubiera entrado a recepción por una ruta que yo no conozco. Voy a dejar la pantalla abierta. La llave está sobre el mármol del lado del lobby, como si me estuviera esperando desde el principio. Gracias a todos por su apoyo. Sobre todo, a los miembros de este canal. Sin ustedes no sería posible este proyecto. Sin nada más que decir. Gracias por ver.